Con Carol, ¿verdad? Sí, doctor, conmigo. Eh, ahora sí, ahora sí. Entonces, Carol, ¿qué fue lo último que me dijiste? Que era para recuperar la función más rápido, o sea, para mantenerlo. O sea, usted me De que preguntó que a futuro. Y ahora, justo cuando acabamos de reducir, a ver, Laura, Chacón. Sí, doctor. Yo considero que es para asegurarnos de que se haya reducido de una forma correcta, que esté en la posición correcta. Claro, eso es como si tú estás armando un rompecabezas y de repente la pieza queda un poco descuadrada, pero tú sabes, según la imagen original del rompecabezas, cómo debe ir. Entonces, ahora tú sabes que la altura del radio debe ser la que se ve aquí con respecto al cúbito. La inclinación del radio debe ser esta y en la radiografía lateral, la carilla del radio debe tener una inclinación palmar. Casi siempre que se desplaza la fractura, se desplaza de esta manera. Esta es una fractura, una de las más comunes que se ve en la vida, no solo del ortopeda, sino de todo el mundo. Gabriela, checa. ¿Dónde está Gabriela? Negativo por Gabriela. Carlos Contreras. Sí, doctor, aquí estoy. Carlos, descríbeme esa fractura que ves ahí. Yo diría que es una fractura distal del radio con desplazamiento dorsal. Ajá. Eh, no es una fractura articular, ¿verdad? No. No. Perfecto, sí, porque la superficie articular está intacta. Entonces, es perfecto. Y esa es la descripción de una fractura de Coles, que es de lo más común que hay. Casi siempre, si ustedes se imaginan que uno cae sobre la mano extendida, casi nadie cae sobre la mano, sobre la parte dorsal de la mano, a no ser que esté cayendo hacia atrás sobre una pared. Y aún así uno trata de poner la parte palmar, se va a desplazar hacia dorsal. Entonces, Gabriela, Carlos, Rafael, Cornejo. Aquí estoy, doctor. Rafael, ¿tú qué crees que debemos hacer para reducir esa fractura? Mm, Bueno, yo siento que con anestesia, Idealmente. como traccionar al lado contrario, si se traccionó dorsal, traccionarlo ventral, Ajá. hasta que como que embone. Sí, dame un segundito, déjame responder esto. Hola, Joel. Déjame contestarle por acá, que estoy dando una clase. Desplazamiento palmar, le dirías tú, Rafael, ¿verdad? Entonces tú lo O sea, traccionar al lado traccionas. contrario para que él logre embonar las partes del hueso que se... Claro, ¿se acuerdan de la luxación, cómo la reducíamos? Bueno, en este caso también se tiene que hacer un poquito de exageración de la deformidad, traccionar y desplazar en el sentido opuesto. Todo esto de fracturas es bastante sencillo porque al final tú tienes que colocarlas en su sitio y colocarlas en su sitio es desplazarlas en sentido
opuesto al que ocurrió la lesión. María Juliana, Doctor, soy Gabriela. ¿es que qué? No oigo a Gabriela. El Zoom de nuestra compañera se trabó porque cuando usted le No me llamó ella llamo, no se activó. mi permiso tuvo un problema. Ok. Entonces, Gabriela, ¿cuánto tiempo se inmovilizan estas fracturas una vez que se reducen? Gabriela no puede hablar, tiene el micrófono apagado. Ahora sí se escucha. Ahora sí. Disculpe, es que no escuché lo que me preguntó. ¿Qué cuánto tiempo calculas tú que se debe inmovilizar esta fractura? Y recuérdense que este es un tema bastante lógico. Los dedos de la mano los inmovilizamos 2 semanas. Algunas otras patologías, muñeca en esguinces, lo inmovilizamos 3 semanas. Radio distal lo inmovilizaremos 4 semanas. 5 mejor. 5 es suficiente. Entonces, para términos regulares de recordar, es 5 semanas. Y ahí está, Rafael, lo que te decía, ¿no? Con algo de anestesia ven que este paciente no tiene anestesia, así que ese no es lo que se debe hacer con algo de anestesia. Inclusive cuando hay pacientes muy mayores que la anestesia puede ser un riesgo o pacientes que acaban de comer y hay que manipularlos, uno puede ponerle lo que se llama una anestesia intrafocal y es colocarle anestesia local en el foco de la fractura. O sea, le metes una aguja en la fractura, obviamente con técnicas asépticas, porque al hacer eso estarías convirtiendo, María Juliana, la fractura en una fractura. Abierta. Exacto. Una fractura abierta o una fractura expuesta. Porque estás haciendo que la fractura comunique El exterior. con el exterior, como es la definición de la fractura expuesta. Entonces se reduce y se coloca un yeso. Generalmente el yeso que se coloca es un yeso corto, que va desde la palma hasta antes del codo, o sea, es lo que se llama un yeso antebraquiopalmar. Puede ser antes, bueno, en el Santo Tomás todavía se ponen de yeso, y en el seguro creo que también. Y aquí tienen lo que usamos más comúnmente hoy en día, ¿no? Que es el yeso de plástico, que cuando se inició era de fibra de vidrio, después vino todo el tema de las fibras de vidrio y ahora es yeso plástico. Y se mantiene por las 5 semanas. Abraham Coles, que fue el que le dio el nombre a la fractura de Coles porque la describió en un artículo en 1810, entre 1800, o sea, la describió en 1810, el artículo salió publicado en 1814. Lo hizo en un sitio donde lo hizo a través de autopsias, porque él describió la fractura perfectamente. Él dijo que era una fractura de la pulgada distal del radio, con una deformidad en dorso de tenedor, con una asociada a una fractura de la apófisis estiloides del cúbito. En 1810 no había rayos X, ¿cierto? Sofía de Bernard. ¿Está por aquí, Sofía? Aquí estoy, doctor. Dicen que Zoom es como jugar Ouija, que estás por aquí, estás ahí, ¿me escuchas? Sí, Entonces, Sofía, ¿cuándo se descubrieron los rayos X? no recuerdo. Más o menos, 1800 tantitos. tantitos después del 10, ¿verdad? Porque en el 10 no existían. Mari Carmen de la Cruz, Presente. hola, Hola, doctor. cuéntame, ¿tienes alguna idea de cuándo fue? En No términos fue como generales, en ¿fue a mediados o a finales de los años 1800? finales, me parece. Finales. Sí, fue en Sí. 1895. Ah, yo sabía que era por ahí. ¿Viste? Todo el mundo sabe después de que se da la respuesta. Es lo característico. Liz, de León.
Sí, doctor. Liz, ¿qué, te acuerdas de las imágenes de la primera radiografía? Eh, la radiografía, la que tenía las líneas. No, no, no. Sí. La primera radiografía que se tomó en el mundo. Ah, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda de cuál era? La Creo mano que de la era una esposa. mano con un Era la anillo. mano de la La esposa. mano de la esposa ¿de quién? A ver, Michelle Díaz. Eh, hola. Hola, Michelle. Eh, ¿Quién o sea, descubrió el radio X? bueno, recuerdo más o menos cuando vimos Radiología. radiología, era algo de Wilhelm Conrad Röntgen. Ajá. Y tú sabes que Ajá, en algunos lugares todavía las radiografías se les llaman Röntgengramas por, no sé. por Wilhelm Conrad Röntgen. Ajá. Así es que sí, fue la mano de la esposa de él que tiene, de hecho, la primera radiografía tiene un anillo. Pero bueno, este tipo, Smith, trabajaba curiosamente en el mismo hospital que trabajaba Coles y eh, él dijo, pero si Coles describió la fractura y se hizo famoso porque ahora lleva su nombre, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo? Y siguió estudiando los cadáveres, porque todos eran cadáveres ya, y se encontró que había un patrón muy similar al de Coles, bastante menos frecuente, pero que era justamente lo opuesto. El desplazamiento era palmar en vez de dorsal. Entonces le puso su nombre, le puso la fractura de Smith. Así que cuando ustedes vean una fractura de la pulgada distal del radio con desplazamiento dorsal es Coles. Cuando lo vean con desplazamiento palmar es Smith. Y ahí está. Caes con la mano extendida es Coles, caes con la mano al revés es Smith. Diego, Dígame, doctor. ¿cómo estás, Diego? Muy bien, gracias. Ok. ¿Qué me puedes decir de la luxofractura de Barton que ves ahí solo por lo que ves en las imágenes? No quiero decir. Pareciera que hay dos variantes Ajá, y en ambas hay fractura del radio. ajá. Nada más que en una hay es de la porción cubital del radio y la otra es la porción radial del radio, por si se podría decir así. En realidad no. Lo que pasa es que estas no son imágenes perfectas y lo que debería ser eso es una lateral. Y el fragmento que se ve en la de arriba es un fragmento dorsal. Y el fragmento de abajo, como lo dice la imagen, es un fragmento palmar. Ahí, como dices tú, pareciera que la de arriba tiene un desplazamiento cubital y la otra un desplazamiento radial, pero esa no es la realidad. ¿Qué más me puedes decir de esas fracturas, Diego? Algo muy importante. Que, bueno, pareciera que hay luxación en ambas, ¿Y por qué hay luxación? porque o sea, se fractura la parte articular del hueso, entonces como si se libera de la articulación la parte próxima del hueso. Claro, el fragmento distal, o sea, el carpo, se va con el fragmento. Ahora, el fragmento, dijiste la palabra clave, que diferencia a esta fractura de la de Smith y la de Coles. La palabra clave es Luxación. Ah, no, bueno, o sea, que es articular. Sí. eso, articular. Son fracturas articulares. Entonces, José Espino. Sí, doctor. José, ¿tú vas a ser cirujano plástico? No sé si plástico, pero por cirugía sí. Pues cirugía sí, bien. José, ¿qué dije yo en la clase anterior de las fracturas articulares desplazadas? Bueno, recuerdo que las articulares son, por así decirlo, peores porque se afecta todo lo que es la articulación. Tiene una recuperación más lenta y Pero que son como qué dije ¿ah? yo de su reducción? ¿Te acuerdas? Acuérdate que Eh, una vez ahí se desplazó el fragmento y la articulación quedó con un escalón. sí, ¿Qué necesito que la reducción sea? anatómica. Exacto.
que sea perfecta, que sea anatómica. Y como la mayor parte de las veces cuando es articular y es desplazada, no se queda ahí, sino que se vuelve a desplazar, lo que hay que hacer es fijarla de alguna manera, pero fijarla. Entonces, el tratamiento de la Smith y Coles puede ser no quirúrgico en muchos casos. Si se reduce bien y se mantiene, porque es extraarticular. El tratamiento de la de Barton, de la luxofractura de Barton, es casi imposible mantenerla sin cirugía, así es que requiere una reducción anatómica y una fijación. Aquí hay un tema interesante, y es que nosotros tenemos Aldair. Presente. ¿Se me escucha? Sí, claramente. Aldair, Ok. ¿qué te parece la función del antebrazo? ¿Qué me ¿Te parece la función del te antebrazo? acuerdas que yo dije que la función del miembro superior era mover la mano en el espacio, ¿verdad? Ajá. Esa es toda la función. Y lógicamente, de hombro a codo, tú tienes una longitud, tú tienes una capacidad de rotar en el hombro, del Ujú. codo a la muñeca tienes otra longitud, pero tienes capacidad de hacer otros movimientos, que son ¿cuáles? O sea, es una rotación, pero ¿cuál sería esto? Te doy un dato, Ah, lee esta palabra supinar. y por otro lado, Supinación, pronación. exacto. Ese movimiento de supinación y pronación se da exclusivamente por las características de estos dos huesos. Ustedes ven que la cabeza del radio tiene una forma redondita que permite que gire como una bola. La membrana interósea tiene los ligamentos dispuestos de manera tal que tú puedes hacer que un hueso pase encima del otro. La articulación radiocubital distal también lo permite. Entonces, dicho esto, esa unidad de radio y cúbito funciona como si fuera una articulación que permite el movimiento de pronosupinación. Y ahí lo tienes. Cuando Ujú. supinas, los dos huesos están paralelos. Cuando pronas, la cabeza rota, la cabeza del radio, y la parte distal del radio gira por encima del cúbito. O sea, quedan cruzados. Ujú. Entonces, Ana Patricia, Sí, ¿dónde estás? Que no te veo. acá. Ahí estás, Ana Hola, Patricia. sí. Oye, Ana Patricia, eh, si la función del radio y cúbito como unidad funcional es pronosupinación, ellas funcionan como si fuera una articulación, ¿correcto? ¿Qué pasa si se fractura el radio y el cúbito? ¿Cómo debe ser la reducción del radio y el cúbito? Fíjense que no es complejo, es parte de lo que ya yo he dicho. Toda fractura articular se debe reducir, Ana De, Patricia, de manera anatómica. de manera anatómica. Radio y cúbito funcionan como una articulación. No son anatómicamente una articulación, pero funcionan como una articulación. Por lo tanto, la reducción de sus fracturas debe ser Anatómica. anatómica. Es sencillo, súper sencillo. Y ustedes ven que los músculos, los huesos del antebrazo tienen un montón de uniones musculares, de inserciones y orígenes. Entonces, cuando se fracturan, por la tracción de estos músculos usualmente se desplazan. Entonces ustedes saben, por ejemplo, dependiendo de la localización de la fractura, ustedes ven que si la fractura es muy proximal en el radio, va a ser deformada en tal posición y la parte distal en tal otra por los músculos. No es tan relevante que se lo sepan, ¿no? Pero lo que sí es relevante es Ana González. Aquí, doctor.
Ana Victoria, ¿cómo estás? Muy bien. Ana Victoria, ¿cómo hago yo para reducir eso anatómicamente y que se quede en su sitio? Lo opero, ¿verdad? No hay forma de que lo hagas, Cirugía. claro. Pero entonces en la cirugía, yo que lo que necesito es que se queden quietos los huesos. ¿Cómo lo hago? Le pongo un clavo adentro del hueso, un clavo intramedular. Si le pongo un clavo, probablemente los fragmentos pueden rotar. Así que no ha sido lo más práctico. Así que hoy en día esto es lo que se hace. Ustedes ven que se ponen una placa en el radio, una placa en el cúbito, y uno tiene que estar seguro que la reducción, en este caso la palabra anatómica, se refiere a que cada uno de los huesos siga la curva que tenía originalmente. Si nosotros los dejamos que se unan así o les ponemos la placa en una posición que queden rectos, Eva González, Presente, doctor. Buenas hola tardes. Eva. Eva, Hola. ¿qué pasa si los huesos no recuperan la curvatura que tienen? Em, bueno, queda desviado y ya con alteraciones mecánicas de por vida. ¿Y qué va a pasar Aparte de con la eso, función? limitación funcional también. Exacto. La capacidad de supinar y pronar se va a ver limitada. Puede que solo pueda hacer parcialmente el movimiento, porque ya los huesos no pueden cruzar encima de uno del otro fácilmente. Y Juan Gorrichategui. Presente, doctor. Hola Juan, ¿cómo andas? Bien, bien, ¿usted? Bien, súper cool. Hacía siglos que no hacía una charla, una clase por Zoom. Me recuerda, me trae inmediatamente de vuelta a la pandemia, que todas las clases fueron por Zoom por algunos semestres. Y es raro, pero bueno, ustedes lo pidieron, ustedes decían el doctor Mock, supongo que era Mock el que les iba a dar la clase de hoy, se las dio, ¿verdad? Sí, nos la dio ayer en la noche, Ah, porque ayer hoy, ¿Y saben por qué se las dio ayer en la noche? porque hoy tenía un congreso, una cosa Exacto. así, no quería Ayer, atrasar. ayer, hoy y mañana es el Congreso de Otorrino. Así que por eso. ¿No los invitaron al Congreso? No, 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 ¿No les no dieron es invite. ninguna bequita? No, no. Yo estoy hablando a ver si consigo algunas para el Congreso de Ortopedia, que es en octubre. Bueno, Juan Marco, eh, en el caso de la imagen de abajo, ¿qué, qué te parece que sucedería con la función? Bueno, si pasa que se pegan los huesos entre ellos, entonces no podrían dar la rotación y la persona no podría supinar ni pronar correctamente. Exacto. Quedaría en la posición en que se pegaron. Si se pegaron con la mano en pronación, no supina más y se queda ahí. Y si pegaron con la mano en supinación, se queda pidiendo plata a toda la distancia. Así es que eso es exactamente lo que pasa. Hay una patología particular del antebrazo que es la que vemos ahí. Daniela, Presente, doctor. hola Daniela, ¿tú estás en la facultad? No, bueno, puse el fondito ahí. Ah, el fondito para estar dizque bien cool, estoy dando clases, estoy en la facultad. Daniela, descríbeme lo que ves en la imagen uno. Bueno, hay como una fractura del radio. ¿Se me escuchó? Sí, fractura del radio proximal, medio o distal. Próximo, distal. Ajá. ¿Qué más? Pero yo sé que esa fractura donde se formaba como el triangulito tenía un nombre, pero ahorita no lo recuerdo. Sí, el nombre no importa en este caso. Por eso Bueno, fractura del cúbito distal también, como que se
Se desplazó un poquito. Se desplazó. Eso es una luxación del cúbito distal. O sea, Ajá. es una ruptura de la unión radiocubital distal, de la articulación radiocubital distal. Perfecto, Daniela. Esther. Buenas tardes, doctor. Hola, Esther. ¿Qué hay de nuevo? No mucho. Esther, la 2. La 2 pareciera una fractura del cúbito en la región proximal. Y en el lado del radio eh, pareciera una pequeña subluxación. Una luxación más bien, si te das cuenta, no está ya en relación con esta bolita que está aquí, Ujú. que es la bolita con que articula la cabeza del radio. Perfecto, Esther. Nazaret, Hola, hola, ¿cómo andas? bien, gracias a Dios y usted. Bien, súper. Relax aquí, no tuve que manejar hasta allá, no tuve que buscar estacionamiento. Qué bueno. Ustedes están en sus casas o donde quieran. Es viernes, probablemente alguno se pudo ir hasta el interior o a donde sea. Así que estamos todos bien. Lo Qué único que bueno. no tengo el contacto con ustedes de verlos de cerca, decirles, preguntarles, mandarlos acá que sean ejemplos, etcétera. Te iba a preguntar, Nazaret, la bolita con que articula la cabeza del radio o cúpula radial es un pedazo del húmero. Ujú. ¿Cómo se llama? Era un cóndilo lateral. No, no Eso es una recuerdo. pregunta lo que me hiciste. Cóndilo lateral, si no me Ok, equivoco. ok, exacto. Es parte del cóndilo lateral. Súper. Ah, dale. John, Justavino. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, John. ¿Cómo va todo? Todo bien, doctor, gracias. ¿Y usted? Súper, como te dije, aquí aire acondicionado, tardecita. Lo único malo es que el sol está allá afuera y uno no está allá afuera, ¿no? Pero bueno, podemos salir. Acuérdense que la idea es que a mí no me gusta que estas clases sean hasta las 5, no nos vamos a quedar todas estas horas, así que vamos a salir más temprano, esa es la idea. Y que sean aún por lo menos entretenidas. Un viernes en la tarde estar oyendo clases y que sean aburridas y durmiéndose es un plomo, así que nada de eso. Eh, Le pregunté hace un ratito a Nazaret qué era el fragmentito este y ella me dijo que es el cóndilo externo del húmero. Y en efecto es, pero el pedacito ese del cóndilo externo tiene un nombre, porque el cóndilo es todo esto, pero esta bolita tiene un nombre. ¿Tú te acuerdas, John? Es como si fuera, viene de la palabra cabeza, que es con lo que articula con la cabeza del radio, pero se llama Capítulo. capitellum. Sí, exacto. El capitellum del húmero es con lo que articula la cabeza del radio. Y tiene una lógica. El capitellum es convexo, la cabeza del radio en su extremo es cóncavo, así es que puede rotar sobre él mismo. Muy bien, John. Daniela, Hola, ¿cómo estás, Daniela? bien, ¿Cómo va todo? todo bien. ¿Tú dónde estás? ¿Aquí en la ciudad o estás en otro lado? En mi casa. Aquí en Panamá. Cool. Daniela, la número 3. Ah, la número 3, me parece que hay una fractura de la cabeza del radio y una luxación de la porción distal del cúbito. Ajá, o sea, de la radiocubital distal. Acuérdate que las luxaciones, cuando tú hablas de luxaciones, te refieres a la articulación. Entonces, si vas a usar el término luxación, tienes que decir qué articulación. Y la articulación es radiocubital distal. Si vas a decir un desplazamiento del del cúbito distal, puedes decirlo.
Pero ahí yo te preguntaría, bueno, ¿qué implica que haya un desplazamiento del cúbito distal? Y pues la implicación es que hay una luxación radiocubital distal. Perfecto. ¿Qué más hay ahí, Daniela? Si te fijas, las líneas rojas marcan las patologías. Y aquí hay una línea roja que une a las dos. Ajá. No sé si tal vez una ruptura de la membrana entre los dos huesos. ¿No sabes? O sea, O sí sabes. puede ser. Puede ser. Eso es lo que es. Entonces, cada una de estas tres patologías son algo comunes. La tercera, la menos común de todas, y les han puesto en algún momento epónimos. Se llaman luxofracturas. eh, y como son frecuentes, cada una de estas representa que se pierda la función de pronosupinación del antebrazo, es importante reconocerlas. Entonces, la primera, que ya la dijeron, es la luxofractura de Galeazzi. Si ustedes se dan cuenta, se fractura el radio en su tercio distal, pero ojo, no tan distal como la de Coles, porque si se fractura aquí sería de Coles o de Smith, dependiendo del desplazamiento. Así es que es de la diáfisis distal, porque ustedes saben que la fractura de Coles ocurre en la metáfisis. Así es que esto es fractura de la diáfisis distal del radio con luxación de la radiocubital distal. Como ustedes ven, el cúbito anda por acá y la articulación quedó aquí. ¿Cómo se trata? ¿Alguien me da una idea? Bueno, ese alguien tiene que ser Sofía Lebrija. Buenas, Hola, Sofía. hola doctor. Bueno, pensaría que siguiendo la línea se reduce y tendría que estabilizarse Se reduce. ¿Cuál es la palabra que sigue? y fija, No, la fijación viene después. Se reduce reduce anatómicamente. anatómicamente. Exactamente. Anatómicamente. Súper. En el chat te dan las respuestas de vez en cuando. Ok, entonces, aquí tienen otra imagen. Fractura. Aquello que se desplace, la distancia que se desplace es la misma distancia que se desplaza acá, porque el radio y el cúbito forman una unidad. Entonces, la forma de reducirla anatómicamente y fijarla es similar a la de las fracturas de las diáfisis de ambos huesos, que es esta. Le pones una placa con tornillos y al reducir anatómicamente la fractura del radio, la luxación se reduce. O sea, uno en realidad no manipula la parte distal, uno solamente fija la parte del hueso. Obviamente sabrán ustedes que cuando nosotros fijamos una fractura y la fijamos bien, o sea, queda estable, la inmovilización la inmovilización externa, por ejemplo, una férula, un yeso o algo así, es casi innecesaria. Y si lo hacemos, si lo inmovilizamos es solo por un par de días, 3 días, para que no le moleste la cirugía, o sea, las heridas y esas cosas, y todo lo pueda manejar bien. Y prontamente empieza a hacer terapia. La segunda es la luxofractura de Montegia. En la luxofractura de Montegia, como bien dijeron, es una fractura del cúbito proximal, o sea, la diáfisis proximal del cúbito, con una luxación de la cabeza del radio. Y el tratamiento es reducirlo también. Al reducir la fractura se reduce la cabeza del radio. Si la cabeza del radio no se reduce, es porque la reducción del hueso no es adecuada, no es una reducción anatómica. Entonces, si ustedes ven algún paciente que alguien lo operó porque ustedes no lo van a operar salvo que sean ortopedas o residentes, piensen que es que la reducción del hueso no está bien hecha y por eso es que la cabeza del radio se sigue saliendo o se queda afuera. Y eso es algo que hay que ver.
Cada vez que uno trata estas fracturas tiene que ver que después el paciente pueda recuperar pronosupinación perfecta. Varios tipos de Montegia. Una Montegia evidente, ustedes ven la fractura del cúbito proximal y la luxación. Miren que la distancia del fragmento al fragmento, o sea, esta distancia, es justamente la misma distancia que se separa la cabeza del radio de su sitio original. Esta es una imagen que me encontré en un libro y decidí ponerla solamente por temas de curiosidad. Este es un paciente que se luxó la cabeza del radio y que se luxó la radiocubital distal y no tuvo ninguna fractura. O sea, los dos huesos se salieron. El antebrazo quedó absolutamente inestable, pero no hay fractura. Recordando la anatomía, aquí ven el capitellum, aquí ven la cabeza del el radio. Aquí ven el surco radial del cúbito donde la cabeza puede girar. Ustedes ven aquí que muchas veces nosotros hablamos de que la flexión del codo está dada por el bíceps y por el braquial anterior. Y muchas personas piensan que el bíceps se ancla, se inserta en el cúbito, porque francamente hace flexión. Pero la verdad es que no se inserta ahí, sino se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. Por eso es que tiene dos funciones. Verónica Lee. Sí, doctor, aquí estoy. Hola, Verónica. Hola. Verónica, te acabo de decir que las funciones del bíceps son dos en el codo. Dime una de ellas, Mm, lo que acabas de hacer. flexionar. Flexionar el codo, no digas nada más. Kelly Liu. Kelly. Hola, Kelly. ¿Me escuchas? Sí. Yo te veo de aquí para arriba. Ahora te veo de aquí para arriba. Ahora te veo bien. Kelly, ¿cuál es la otra función del bíceps en el codo? Ah, Respirar. supinar. ¿Cómo supina? Pues naturalmente la tuberosidad del bíceps en el radio está un poquitito posterior, de manera tal que cuando tú activas el bíceps, rotas el radio hacia afuera y eso hace supinación. Sencillito, si uno se acuerda de dónde están los músculos, facilito se acuerda de su función. Entonces, Joswell libre, libre o Joswell. Libre, doctor. Ah, Es libre. es libre y te lo voy a preguntar 20 veces, todas las veces que te vea. ¿Y el nombre es Joswell o Joswell? Joswell. Joswell Gibre. Ajá. A la gente le es súper fácil decir las dos, ¿verdad? O a cada rato te dicen O como sea, me dicen libre, generalmente me dicen libre, liebres, y normal, ya me acostumbré, pues, toda la vida ha sido ¿verdad? así, Toda la y vida. Joswell o Joswell, normal. Dios. ¿Qué me puedes decir tú de qué es lo que pasa, qué se afecta cuando hay una fractura de la cabeza del radio? ¿Qué movimiento se afecta? Primordialmente. De la cabeza. Sí, de lo que estás viendo aquí en las cuatro imágenes. Bueno, la cuarta es el cuello. Pienso yo que la supinación. Y la pronación también. Bueno, Porque sí, acuérdate también. que la cabeza del radio gira. Ajá. Donde esté fracturada y trate de girar en cualquier sentido, va a doler. Y si es Sí. articular, como son todas menos la de la derecha,
va a interferir en la pronosupinación de todas maneras y si se deja, por ejemplo, como está la segunda, desplazada, puede que el paciente pierda movilidad y no la recupere. Entonces, Luis López. ¿Está Luis aquí? Vamos a jugar Ouija. Vamos a buscar el espíritu de Luis. Parece que no está por aquí, Luis. Carlos Loyola. Dígame, doctor. Carlos, dime algo de estas 4 fracturas. Acuérdate que cuando yo digo dime algo, siempre me refiero a dime algo sencillo. No me vengas a dar cosas complicadas. Dime lo que se te venga a la mente. Bueno, podría decir que son articulares menos la de la derecha. Ok, no digas nada más. Porque lo demás lo va a decir Madeleine Lu. Hola, doctor. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también. Viernes por la tarde, estamos aquí relax, estamos bien. Dime una cosa, ¿cuál de estas 3 primeras te parece peor? Diría que o sea, la tercera, pues. La tercera, porque Ajá. está con minuta, ¿verdad? Ujú. Es articular y está con minuta. Ajá, Perfecto. exacto. Cristian, Maricmón, ¿no, Cristian? Ok, no puedo hablar, pero puedo escribir. Ah, estás en el salón de estudio. Ok. Dime, ¿qué opinas de la primera fractura, la de la izquierda? ¿Viste que estás complicándote? Ajá, pero un menisco es otra cosa. Un menisco es un fragmento, es una estructura fibrocartilaginosa, no es un hueso como eso. Entonces, cuando respondan, por eso dije lo más simple posible. Y tu mejor descripción es lo que dijiste después. Es un pedacito, pero es un pedacito de hueso. Si tú tienes un pedacito de hueso muy chiquitito y la función todavía se mantiene, tú puedes prácticamente obviar ese pedacito, dejarlo y empieza a rehabilitar temprano la mano y la movilidad, pronosupinación, y el pedacito se va a absorber, se va a reabsorber, de hecho, va a desaparecer eventualmente. Puede que quede algo chiquito, pero que no molesta para nada, que es muy diferente a la segunda. Carlos Martínez. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Súper. Cuéntame, Carlos, ¿qué le harías a la segunda? Quedamos en que a la primera la puedo obviar o si creo que pueda molestar, puedo abrir una pequeña ventanita, sacarla y botarla si quiero. Porque está tan chiquita que no le puedo poner un tornillo, se va a desbaratar. A la segunda, Ya en la segunda sí creo que podría haber una afectación en la función, ¿cierto? sí, definitivamente, porque es un fragmento que ocupa prácticamente o más de la mitad de la cabeza del radio. Se podría intentar reducir. Claro, solo que en un fragmento así solito, reducir y fijar van de la mano. O sea, ese tú no puedes reducirlo y dejarlo ahí. Ok, Se va a mover todas las veces, así que tú tienes que reducirlo y fijarlo.
Ok. Desde un punto de vista común, ¿cómo lo fijarías? No es que tengas que saber eso, pero a mí me gusta saber qué se les ocurre a ustedes. ¿Se podría colocar algún tipo de tornillo o Por el tipo de fractura es el tratamiento más sencillo. Ponle un par de tornillos aquí, uno por ejemplo aquí y uno aquí, que unan este pedazo y acá abajo le pones uno. Tienes tres tornillos, dos que agarran la parte de más articular y uno que agarra la parte que tiene que ver ya con cortical. Definitivamente. Doctor, Dime. disculpe, una pregunta. Ajá. En la primera que mencionó, que dice que se puede omitir el pedazo, ¿qué tamaño o hasta qué tamaño yo puedo decidir que no se debe fijar o algo por el estilo? Como 20% máximo. 5, 10, 15, 20, 25 ya es como un cuarto del pedazo. Pero lo otro que es más importante que eso, María Juliana, es que evalúas si el paciente es capaz de hacer pronosupinación completa, sin que haya un clic o sin que eso se le trabe. Porque si se le traba, no lo vas a fijar, pero tienes que sacarlo. Ok, gracias. Listo. Pueden preguntar cuando quieran y a la hora que quieran y entre medio de las cosas y todo. Jesús Melgar. Buenas tardes, diga, doctor. ¿Qué ha habido, Jesús? Todo bien, doctor, gracias. Lo bueno del Zoom, lo mejor que digo yo, es que uno puede ahora sí verlos a todos, inclusive los que se sientan por allá atrás o los que se sientan adelante, todos aparecen, todos tienen capacidad de hablar. Jesús, ¿qué Dígame. opinas de la tercera, la que es la más jodida, que tienes una fractura conminuta de la cabeza del radio, que es una estructura relativamente chica? Y donde por lo que yo veo en esos fragmentos no puedes fijarlos, o sea, no puedes ponerles tornillos, no puedes ponerles nada. ¿Qué se te ocurre a ti que podríamos hacer? Bueno, en caso de que fácilmente ahí no se pueda fijar, porque como lo ha dicho, está muy fragmentada y pienso que va a tener muchas limitaciones, lo correcto sería como utilizar una especie de prótesis, porque si no se puede, siento yo que es la mejor opción. Claro, lo que se hace de hecho es que se decapita el radio, o sea, se le quita la cabeza entera y se le coloca una prótesis ahí. Cuando yo era residente, y ojo, no solo eso, sino que hasta hace 5 años, como 5 años empezaron a llegar aquí las prótesis de cabeza de radio, antes no había. Entonces el tratamiento nuestro era sencillamente excisión de la cabeza del radio. Hacíamos un corte aquí y todos los fragmentos los quitábamos. Para eso tenía que estar el ligamento anular, que es un ligamento que une el radio y el cúbito aquí y que le da la vuelta al radio, intacto. Porque si el ligamento anular está intacto, aunque no haya cabeza de radio, el paciente va a ser capaz de hacer pronosupinación. Porque la alineación primaria la va a llevar el cúbito. Pero resulta que a veces cuando hay estas lesiones importantes de cabeza de radio, eh, Manuel Méndez. Hola, doctor. Hola, Manuel. Manuel, ¿tú cuál crees que sería el mecanismo por el cual ocurre esta fractura? Eh, yo pensaría que sería eh, caer con, ah, con la mano en extensión. Ujú. Y tiene que haber digamos, doblez en el codo para que se fracture más la cabeza del radio. ¿Hacia dónde se tiene, en qué lado, hacia qué deformidad tiene que ir el codo para que el capitellum y la cabeza del radio choquen? Pueden verlo en su codo. ¿Qué movimiento tendría que haber para que choque la cabeza del radio con el capitellum? Como hacia adentro.
Hacia adentro es un término que para mí es difícil de entender ahorita mismo, sobre todo que no los tengo presentes. En varo sería. Esa es la deformidad que vale para que yo lo entienda. Pero varo en posición anatómica implica que si tú tienes la extremidad extendida hacia adelante, el antebrazo se va hacia el centro del cuerpo. Y en ese caso lo que chocaría sería la parte medial, que es esta. Para que se choque la parte lateral, se tiene que ir en una deformidad en valgo. ¿Estás correcto? Fíjate en Sí, tu codo y date cuenta de qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? O sea, pueden entender en su codo propio que para que se golpee la cabeza del radio con el capitellum, la deformidad tiene que ser en valgo del codo. María Juliana, ¿estás clarita? ¿O estás chateando? En verdad estaba buscando una foto porque me enredé. Ok, es valgo, claramente, ¿no? Entonces, Daniela Menoscal. Hola, doctor. Hola, Daniela. Hola. Daniela, si, si la articulación se ha ido en valgo, Ujú. chocado la cabeza del radio con el capitellum, ¿qué ligamento se puede romper en el codo? Mm, Te lo voy a poner sencillo. ¿Ligamento del lado radial o ligamento del lado cubital? Del lado, creo que es del lado radial. Ok. Eh, Edgar Mojica. Bueno, doctor. Hola, Edgar. ¿Estás de acuerdo con Daniela? No, Cuéntame por qué. yo digo que cubital, Ok, yo estoy de acuerdo contigo porque es cubital. Dime por qué piensas eso. porque la hiperextensión, por decirlo así, fue del lado medial, del lado cubital. Exacto. El lado radial se comprime y el lado cubital se distiende. Por lo tanto, el ligamento que se va a romper es el ligamento, el lado que está distendido. Entonces, en este punto hay un ligamento que es el ligamento eh, medial del codo, el del área cubital, húmero cubital o cubitohumeral, que se puede romper. Si yo quito la cabeza del radio como tratamiento y ese ligamento está roto, la articulación se me va a deformar, porque no tiene nada que la agarre, que la contenga. Entonces, si este ligamento está intacto y yo quito de la cabeza del radio, no pasa nada en un adulto. Entonces, ¿qué significa esto, Luis Moreno? Sí, doctor, sí. Bueno, ¿Qué significa, Luis, desde el punto de vista de examen físico, cuando yo veo una fractura de la cabeza del radio? ¿Qué debo examinar? mm, la cantidad de flexión y extensión que puede hacer el brazo. No, basado en lo que acabamos de decir hace un instante, no. ¿Qué acabamos de decir? ¿Qué ligamento tenemos que verificar que esté intacto? El cubital. El de la porción cubital. Mm. Entonces, ¿qué relevancia tiene el cubital, el ligamento cubital en el codo con respecto a la flexoextensión? Él no limita para nada la flexoextensión. Esos son, o sea, él no está Entonces, en tensión en esa situación. pronación y supinación. No, es una desviación en valgo o en varo, justamente. Mm. Pero ¿cómo puedo yo saber si el ligamento está roto? ¿Qué es lo que quiero saber al tener una fractura de la cabeza del radio? Examen físico, no me digan que una resonancia, porque obviamente la resonancia lo va a mostrar, pero
Nosotros somos clínicos, nosotros no somos dependientes de imágenes. Nosotros tenemos que aprender a recabar la historia adecuada y examinar adecuadamente al paciente. Entonces, como ya tú oíste la historia, ya el paciente te dijo y tú supones que cayó con un mecanismo axial, o sea que la fuerza vino de la muñeca hacia el codo, pero también con una deformidad en valgo, que fue lo que hizo que se chocaran el capitellum con la cabeza del radio. Y yo necesito saber si este ligamento está allí intacto o no. ¿Cómo puedo? Bueno, yo intentaría mover el hueso y en caso tal de que se No pueda lo mover, puedes mover porque el paciente tiene dolor aquí. Donde tú intentes moverlo, le va a doler. ¿Qué otra forma hay de evaluarlo? Que no sea movimiento. La más sencilla, la que de hecho va antes de moverlo. Eso, María Juliana, palpando. tocándolo. Si tú Ujú. tocas aquí y el paciente, no, doctor, ahí no me duele, tú puedes estar casi seguro que el ligamento está bien. Pero tú lo tocas y el paciente brinca, tú piensas, ah, esto debe estar roto. Y si está roto y tienes a mano una resonancia, puedes hacerle una resonancia para corroborarlo. O de lo contrario, sencillamente en el momento que tú abres para sacar la cabeza del radio, abres del otro lado y reparas el ligamento. Y ya. Obviamente lo tienes que inmovilizar esta vez porque, bueno, en cualquier caso lo tienes que inmovilizar, pero en este caso tienes que esperar que el ligamento sane. Aquí hay una fractura de cabeza de radio fijada con una plaquita y tornillos. Esta es poco frecuente, pero es fatal que ocurra. La lesión de Essex-Lopresti, que es la que tiene la luxación radiocubital distal, fractura de la cabeza del radio y ruptura de toda la membrana interósea. Esta es fatal porque nosotros vemos esta imagen en una radiografía y decimos, ah, mira, tiene una fractura de la cabeza del radio, vamos a quitársela y ya, porque ese es el tratamiento, ¿verdad? No tenemos prótesis, así que vamos a quitársela. James Nagayen o Nagayen. Buenas, doctor. ¿Cómo es el apellido, James? Nagayen. Nagayen. James, Ujú. ¿qué debo hacer para darme cuenta que esto no es una simple fractura? No es que sean simples, pero no es una simple fractura de la cabeza del radio. Palparlo Exacto. Sencillo. ¿Dónde? en la región interósea por acá, ¿Y dónde más? en la cabeza del Sí, radio. ahí es claro y ahí probablemente lo veamos en la radiografía. Pero ¿dónde están las tres flechas? Te falta una. Ah, en la En la, porción distal de la articulación. claro, justamente en la que se llama DRUJ, Distal Radio Ulnar Joint, en la articulación radiocubital distal. Si yo palpo aquí, o sea, yo presiono aquí y al paciente le duele y le duele de verdad, ojo, que puede tener una lesión de estas que alguien puede no notar en una radiografía. Y si no notan esto y si no lo tratan bien, este paciente pierde la función de su antebrazo de por vida y a veces es muy difícil recuperarlo después porque si lo dejan 3 semanas así, la membrana interósea se pega y se pega en mala posición. Y ya, imagínense tratar de liberar toda la membrana interósea, es un dolor de cabeza, así es que difícil. Seguimos ya en el codo. Estas fracturas la hablamos el otro día, les mostré una radiografía, creo, donde se veía una fractura del olecranon y casi siempre les decía que se desplazan. Se desplazan porque esta estructura los tracciona. ¿Qué es cuál? Patricia Ortiz. El tríceps. El tríceps, exacto. Obviamente tiene que haber un golpe directo sobre el olecranon y en el instante en que se fractura, el tríceps se ha contraído y lo desplaza.
El tratamiento, como ustedes ven ahí, Patricia, ¿qué tipo de fractura es esta? Pero ya tú me dijiste, vamos a decirle a Ana Sofía. Eh, yo pensaría que es una articular. Es una fractura articular ya suficiente, no digas nada más, porque ya respondiste algo importante. Daniel Peña, Presente. ¿qué ha habido, Daniel? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Daniel, además de ser una fractura articular, ¿qué otra tipo de fractura puedes darle el nombre a esta? Sería desplazada porque está traccionada por el tríceps. Exacto. Es desplazada. Paola Petro. Hola, doctor. Hola, Paola. Mira, es articular, es desplazada, ¿y qué más es? Mm, Daniel lo acaba de decir, solo que no dijo el nombre de lo que es. Desplazada, articular, Exacto, desplazada. traccionada. Tibia. ¿Cómo se llaman las fracturas que son desplazadas por la tracción de un tendón o ligamento? Abulsión. Fractura por abulsión. Entonces, esa es la tercera, es una fractura por abulsión. ¿Cómo se tratan? Doris María Pon. Tal vez, doctor. Hola, Doris. Doris, es una fractura articular desplazada. ¿Cómo se debe tratar? Con reducción anatómica y fijación. Perfecto, nada más. Aquí ustedes ven que hay dos clavitos adentro del hueso y hay un alambre por fuera que lo está fijando. Entonces, Dana Rebollón, Hola, doctor. ¿Me escucha? te escucho alto y claro. ¿Qué ha habido, Dana? Nada, bien, ¿y usted? Súper. Dana, ¿tú ves la fractura en esta imagen, la de la izquierda? Bueno, ahí veo como una pequeña rayita que apenas se nota. Esta, ¿verdad? Ajá, sí, esa Esa, misma. esa era la fractura, pero el pedazo de olecrano estaba por acá, estaba desplazado. Entonces, este caso lo operé yo en el Santo Tomás, no sé, por allá por el año 2000 y algo, o sea, 2005 por allí. Y una de las características por las cuales escogí esta radiografía para ponerla en la clase es que la reducción es evidentemente anatómica. O sea, la línea aquí sigue perfectamente esto. Y cuando uno ve la superficie articular, solo ve una lineecita, el cartílago continúa perfectamente. Entonces, esto es lo que una reducción anatómica con una fijación y, temprana, pues inmediata. Y lo que se hace en las fracturas de olecrano es lo que se llama un cerclaje. El cerclaje es lo que está fijando aquí la fractura. O sea, los clavos de Kirchner, que son esos que yo les dije la vez pasada, que se llaman clavos a pesar de no tener cabeza y de meterse con un drill, están manteniendo la fractura reducida, pero el cerclaje, que es el alambre este, la fijación por alambre se llama cerclaje, está haciendo compresión. O sea, está permitiendo que se cierren los fragmentos. Así que el tratamiento de una fractura de doble cráneo desplazada también es una cirugía y también es con un cerclaje. Todas estas fracturas que se operan, que son articulares, se deben movilizar tempranamente. La razón de operar un paciente es moverlo prontamente. Si yo lo opero y le pongo un yeso y lo dejo 5 semanas con yeso, mi resultado va a ser horrible, porque yo entré, lo operé, dañé algunos tejidos y todo eso se va a fibrosar. Así que debemos permitirle una movilización temprana.
Leonardo Robinson. Hola, ¿Qué ha habido, Leonardo? todo bien. ¿Qué ves ahí? Veo a un hombre musculoso alzando pesas en las Olimpiadas que se le luxó el codo. Exacto. Y ahí lo ves, ¿no? Sí, Parece que le duele. Da la impresión. bastante. Bueno, con esos pesos que está levantando, ¿cómo no dolerle? La luxación de codo es relativamente frecuente y es bastante fácil de diagnosticar. Ustedes ven que ¿qué es esta punta? Leonardo, ¿qué es esa punta? El, un hilo, el, ¿cómo? El écrano. El olecrano. El olecrano se ha desplazado. O sea, él no está ya en línea con el húmero, sino que está por acá atrás. Y eso es clarito una luxación del codo. Josué, Buenas tardes, ¿qué ha habido, Josué? todo bien. Josué, esto es una luxación del codo evidente. Dime la dirección del desplazamiento. O sea, tú dirías es una luxación anterior, es una luxación posterior, es una luxación posteromedial, es posterolateral, anterolateral, anteromedial. Una luxación posterior, Ajá, solo posterior. posterior lateral. Ok. ¿Alguien está en desacuerdo con Josué? Yo, Carol, ¿por qué estás en desacuerdo? Bueno, es que no me deja ver bien, porque es que como que está sobremontado el radio sobre el cúbito, entonces está un poco confusa, pero me parece que es medial. eh, Pero estás de acuerdo en que es posterior. Sí, estoy de acuerdo que es posterior, porque si tomamos en cuenta punto de referencia la parte más distal, entonces sí es posterior. Ok. Nadie discute eso. Yo creo que es anterior porque la parte distal del radio y el cubito están desplazados hacia adelante. Ok. Eso lo ves en la radiografía de la izquierda. En la de la izquierda sí, y en la de la derecha es un poquito lateral, pero esa no la entiendo del todo. ¿Quién está Pero de creo que sí acuerdo? es anterolateral. ¿Quién está de acuerdo con Sofía? Sí, bueno, sí, Sofía tiene razón, porque ajá, el radio del cubito está adelante del olecrano, sí, sí. Yo sí siento que es posterior. Ok. No puedo pedir levantamiento de manos porque no los veo. Así es que es posterolateral, como dijeron originalmente. ¿Por qué? Porque en esta, que es la AP, yo veo si el segmento distal, que es radio y cúbito, se desplaza lateralmente, porque el cúbito es lateral, o medialmente, pensando, perdón, el radio es lateral, o medialmente pensando que el cúbito es medial. Como está desplazada en el sentido del radio, es lateral. Y en esta vista está desplazada posteriormente, el radio y cúbito. Lo que tiene de característico esta vista, y es que yo se las muestro en la clase y a veces hago que alguien suba y que me diga las cosas, es que la vista está hecha es como una cáscara de guineo, para que uno patine. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí está el húmero, pero en este el húmero no está aquí, el húmero está acá abajo. Entonces, el técnico que hizo la toma, erradamente o de alguna manera, giró el blanco del tubo, el receptor, y quedaron al revés. En vez de quedar como deben quedar, que los dos húmeros estén acá arriba y los dos antebrazos estén acá abajo, acá quedó
el húmero acá abajo y el radiocúbito arriba, y acá el húmero arriba y radiocúbito abajo. Entonces, ustedes no deben guiarse por lo que parezca, sino que deben guiarse por la anatomía. Recordar que pues esto es el húmero, no importa si el húmero está arriba o si está abajo, es el húmero siempre. Entonces, radio y cúbito están posterior. Esto es súper fácil de reducir. Es más, yo he hecho reducción de estas varias veces sin anestesia. Solo alguien le sostiene el brazo y alguien ala el antebrazo y eso encaja. Luego de que lo inmovilizo, luego de que lo reduzco, Oliver, ¿qué hago? Hola, doctor, ¿se escucha? Sí. Ok. Creo que se inmoviliza, se reduce anatómicamente. Se reducen las luxaciones en términos generales, se reducen anatómicamente todas porque es un tema de que encajan. Así que quedan automáticamente, a no ser que no hayan sido reducidas adecuadamente. O sea, cuando no encajan anatómicamente, no es que no las redujiste anatómicamente, sino que no las redujiste bien. Porque si está bien reducida, está anatómicamente. Entonces, lo que haces es que lo inmovilizas, exacto, lo inmovilizas en 90 grados. Oliver, ¿por cuánto tiempo? ¿Por qué razón queremos inmovilizarlo? Si ya hicimos la reducción. Sería para evitar que el brazo quede en una sola posición fija. Evitar que se vuelva a luxar. ¿Y por qué se podría volver a luxar? Por otro movimiento. ¿Qué le da la estabilidad al codo? Sería la misma articulación y los músculos, el tríceps, bíceps, ¿Y principalmente qué? el tríceps. No. Sería Ahí Daniel y Madonna escribieron la los respuesta. ligamentos entonces del bíceps. Claro. Los ligamentos del codo. Acuérdense que los ligamentos son estructuras que van de hueso a hueso. Así que los ligamentos van de húmero a cúbito por un lado, de húmero a radio por el otro lado, y ellos estabilizan. Para que se luxe el codo, se rompen los ligamentos. Entonces tú lo reduces y lo dejas inmovilizado por 3 semanas para que los ligamentos se peguen. Y luego lo empiezas a rehabilitar tempranamente. Esto se lo van a ver en la clase de ortopedia infantil, pero es el codo de nodriza o codo de niñera. Cuando es pequeñito, entre el año y los 5 años, el niño tiene el radio como esta pluma. Es un cilindro simple. Cuando somos adultos, la cabeza del radio es más grande, por lo tanto, él no puede salir por el ligamento anular. Pero en cuando son chiquititos, él puede hacer esto. Y se sale y se queda trabado ahí, tal como se ve en la imagen de abajo. Y se queda trabado y el niño queda en una posición de pronación y llorando y lo traen al hospital. Nosotros ni siquiera le tomamos una radiografía porque eso no se ve en una radiografía, sino que sabemos por la posición del niño, por la edad que tiene, por la historia de que lo jalaron del brazo. Ustedes que ven que a muchos niños los jalan de un brazo es que para subir a una acera, para cruzar una cuestión, eso no se debe hacer porque le pueden hacer una subluxación de la cabeza del radio, que es el codo de niñera, que requiere que nosotros se lo reduzcamos. Una vez que lo reducimos, no pasa nada, no hay que inmovilizarnos ni nada. Los niños son de goma, pero eso le hablarán más allá. Fracturas de la apófisis coronoide son súper raras. Lo único que hay que tener cuidado es que al reducir una luxación de codo, se puede fracturar la apófisis coronoide si uno lo hace con demasiada fuerza. Entonces, ¿qué
Linda Sánchez. Hola, doctor. Hola, Linda. Ujú. Linda, si existe la posibilidad de que se pueda fracturar la apófisis coronoides al reducir una luxación de codo, ¿qué debes tú hacer para evitar una demanda del paciente que dice que tú le fracturaste la apófisis coronoide del cúbito? Bueno, explicarle al paciente antes de hacer el procedimiento en qué consiste y cuáles son lo que le puede pasar, pues, y que firme un consentimiento médico legal. Todo procedimiento debería llevar un consentimiento. La mayoría de las veces no lo hacemos. Eh, Porque aquí todavía estamos en un tema donde no hay mucha demanda, pero es un riesgo y cada vez hay más. Lo otro es que el, lo ideal es que si la fractura existe antes de manipularlo, ¿cómo sabes tú que existe antes de manipularlo y qué haces con esa información? En- Tomándole una radiografía antes de hacerlo. Claro, cuando tengas una luxación de codo o para este fin, luxación de cualquier articulación, a pesar de que tú estés clarita de que es una luxación de codo, tómale una radiografía. Y o sea, ahí además de ver la luxación, vas a descartar que hay alguna fractura de algo. Si en este caso hay una fractura del olecranon, de la apófisis coronoides, ¿qué haces con esa información? Em, Se la explico al paciente que Claro, le digo, se la muestro, mira, tienes una fracturita, qué sé yo. ¿Y qué más hago? también lo escribo en el expediente, no sé. Evidentemente, lo que he dicho, lo que no está escrito, no existe. Bueno, denme un chance que vengo en unos segundos. Segundos no, minutos.